Bien, entonces, bueno, continuando pues, con nuestra temática, vamos a trabajar hoy lo que tiene que ver con la rama ejecutiva, eh, un tema más bien rápido, digamos un simple abrebocas, una simple panorámica de lo que es la rama ejecutiva. Si tienen alguna duda o no me escuchan bien, entonces les pido el favor de que me lo hagan saber simplemente abriendo el micrófono y manifestándolo. ¿Listo? Bien. Como les decía, veníamos trabajando entonces lo que es la parte orgánica del texto constitucional y hemos visto la rama legislativa. Hoy vamos a ver la rama ejecutiva. Recuerden, son tres ramas del poder: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Rápidamente, entonces, ¿qué podemos decir nosotros de la rama de esta rama del poder público? Vamos entonces a decir que esta es la rama que representa al gobierno, digamos que podemos decir que es la rama del gobierno, y inicialmente está compuesta por lo que son un nivel de carácter central y un nivel regional. En ese sentido, entonces, podemos decir que la rama ejecutiva, ¿cierto?, representa al gobierno, y que la rama ejecutiva dentro de la estructura del Estado está compuesta por los gobiernos locales, digamos, las gobernaciones, las alcaldías, algunas instituciones de orden público, como las superintendencias, algunos establecimientos y algunas empresas. Digamos que ese es el primer, digamos, concepto que podemos decir sobre la rama ejecutiva. La rama ejecutiva es la que representa al gobierno, o mejor es el gobierno en sí, compuesta en un nivel central por el presidente de la República, por los ministros y por una serie de instituciones mediante la cual se ejerce la descentralización y también en un nivel de orden, o mejor, un orden territorial, está compuesta por las gobernaciones y las alcaldías. Eso, digamos, el primer abrebocas, digamos, de esta rama ejecutiva. Volvamos a decirlo. La rama ejecutiva, entonces, tiene un nivel central, un nivel nacional y un nivel, digamos, territorial. Ese nivel central de la rama ejecutiva, ese nivel nacional, está conformado por el presidente de la República, por sus ministros, y también por algunos institutos descentralizados, o mejor, por algunas entidades que llamamos descentralizadas, digamos, descentralización por servicios, entre otras. Y tenemos un nivel territorial que está constituido por las gobernaciones y las alcaldías. Digamos que eso es muy a grosso modo, digamos, cómo está conformada la rama ejecutiva. En, en términos o a grosso modo, la rama ejecutiva es aquella rama del poder público que se encarga de administrar el Estado. Digamos, es aquellas dependencias, incluida la presidencia, la vicepresidencia, los ministerios y el nivel territorial, que se encargan de administrar el Estado colombiano. Esa administración no es otra cosa que realizar todos aquellos actos necesarios para el cumplimiento de ¿qué? Para el cumplimiento de los fines del Estado. Recuerden cuando vimos artículo segundo, los fines del Estado, que había una serie de, digamos, principios, obligaciones de carácter constitucional. Eh, ya ustedes lo volverán a releer, volverán a revisar cuáles son esos fines del Estado que tiene, digamos, o que debe cumplir el Estado colombiano. Miremoslos aquí nuevamente o brevemente esos fines del Estado. Dice el artículo segundo de la Constitución Política de Colombia: son fines esenciales del Estado que servirle a la comunidad. Recuerden que hablamos de ese principio, el principio del servicio. Decimos que el fin también es promover la prosperidad general, que era garantizar
esos principios, mejor, la efectividad de los principios. ¿Cuáles principios? Los que están contenidos en el artículo, ¿qué? Artículo del primero al 10, esos son los principios, y también efectivizar los derechos y los deberes consagrados en esa Constitución. Dentro de otros fines es facilitar la participación, digamos, todo lo que tiene que ver con la vida política, económica y administrativa, pero también cultural, defender la independencia, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que esos son lo que nosotros llamamos los fines del Estado colombiano, ¿cierto? En ese sentido, entonces, la rama ejecutiva, a través de estas organizaciones que le estoy diciendo, desde el nivel nacional y el nivel territorial, en el nivel nacional y central, con los ministerios y las instituciones descentralizadas por servicios, y en el nivel territorial, con las gobernaciones y las alcaldías, es la encargada de administrar el Estado. Y una de las funciones esenciales en esa administración del Estado, bueno, es otra cosa que ¿qué? Que realizar todos los actos necesarios para que se cumpla con los fines del Estado. En ese mismo sentido también, el Estado y el nivel ejecutivo debe realizar cierto tipo de acciones, de operaciones administrativas, ¿sí? ¿Para qué? Para que esos fines se materialicen. Hay que hacer contratos, hay que elaborar planes, hay que mirar los objetivos, definirlos, hay que revisar el Plan Nacional de Desarrollo. Recuerden que cuando el Ejecutivo, que es el presidente de la República, o el que encabeza la presidencia de la República, llega al poder, elabora que se me fue, elabora un plan de desarrollo, ¿para qué? Para ese cuatrenio que va a estar gobernando. En ese plan de desarrollo va a marcar todas las pautas y todos los lineamientos que se propone realizar en el cuatrenio que va a ser elegido. Ese es un plan que va al Congreso y el Congreso lo avala, lo discute y lo crea como norma, lo vuelve ley de la República. O sea que, al igual que cualquier ley, este Plan Nacional de Desarrollo debe ir a pasar por los debates en el Congreso de la República. Bien, es entonces, en términos generales, una de las funciones de la rama ejecutiva a través de estas organizaciones, el realizar, ¿cierto?, los fines del Estado consagrados en el artículo segundo superior del texto constitucional, y lo hace a través de que de sus dependencias, incluido el gobierno, que es los ministerios, y las entidades de carácter descentralizado, y al igual que las entidades de carácter regional, en este caso entonces las gobernaciones y las alcaldías. Bien, hasta ahí vamos bien, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, ¿quién me ayuda? ¿Quién me resume hasta ahora cuál es la función de la rama ejecutiva? Que la rama ejecutiva, que la rama ejecutiva es la que representa al gobierno. Y está compuesta por un nivel nacional en donde están los ministros, el presidente y las entidades o instituciones descentralizadas, y un nivel territorial donde están las gobernaciones y las alcaldías. La rama ejecutiva se encarga de administrar el Estado colombiano, y esa administración se da con los actos necesarios para el cumplimiento de los fines del Estado colombiano. Perfecto. ¿Y dónde están esos fines? En la Constitución Política de Colombia. Artículo segundo. Perfecto. Muy bien. Es eso, digamos, en esencia un poco lo que es esa rama ejecutiva. Bien, sigamos. En otras palabras, en otros términos, podemos decir que la rama ejecutiva, o a la rama ejecutiva mejor, le corresponde que ejecutar, ¿cierto?, de manera coordinada
todas las actividades administrativas que están al servicio de qué? Del interés general de la comunidad, ¿cierto? Que es uno de los principios que tiene nuestro sistema político colombiano y nuestro texto constitucional, que todo apunta a un interés general de la comunidad. Y todo toda esa ejecución, toda esa coordinación de actividades están enfocadas hacia el cumplimiento de los fines del Estado. Bien, la rama ejecutiva está representada ¿por quién? Por el presidente de la República. En este caso, nuevo presidente de Colombia, el señor Iván Duque, quien fue electo para el periodo 2018 y hasta el 2022, hasta 4 años gobernando, ya lleva 2 años prácticamente. Él es el representante, mejor, él es el que representa, ¿cierto?, la rama ejecutiva del poder público. Él es el que representa como presidente de la República. Perdón, podemos decir también que él es quien simboliza la unidad nacional, ¿cierto? Pues la figura del presidente, no Iván Duque, sino la figura del presidente. Simboliza la unidad nacional. Él es también quien es el jefe del Estado, el jefe del Estado. Es también el jefe del gobierno. Recuerden el gobierno, cuando hablamos de gobierno, hablamos de los ministros y de todas estas entidades que ayudan al cumplimiento de los fines. Él es el jefe del Estado, el jefe del gobierno, o sea, es el jefe de los ministros y es la suprema autoridad administrativa de Colombia. ¿Por qué? Porque la rama ejecutiva le corresponde ejecutar de manera coordinada todas las actividades que se requieran de carácter administrativo para el cumplimiento de los fines. Él es el jefe del Estado, el jefe del gobierno y la suprema autoridad administrativa. Bien. Como decimos que él es el jefe del gobierno, entonces decimos que el gobierno está conformado por el presidente de la República, obviamente, por los ministros del despacho, ¿cierto? Por los directores de departamentos administrativos, ahora los miramos muy brevemente, ¿cierto? Y todos estos constituyen, digamos, el gobierno, ¿cierto? La rama ejecutiva, podemos decir que tiene tres órdenes, digamos, no es que esté dividida, realmente está organizada en tres órdenes. Un orden de carácter nacional, un orden de carácter departamental y un orden de carácter municipal. Bien, ya en el orden nacional, pues ahora miraremos qué entidades son del orden nacional, por ejemplo, los ministerios, ¿cierto? Son del orden nacional. Hay algunos departamentos administrativos del orden nacional y ahora otros de carácter departamental. ¿Me repites los órdenes, porfa? Orden nacional. El orden nacional, ¿cierto? Un orden de carácter departamental y uno municipal, ¿cierto? Gracias. Esos son los, digamos, no es que sean divisiones, sino que son como órdenes, categorías en las que hace presencia la rama ejecutiva y la que conforma la rama ejecutiva. ¿Listo? En ese orden nacional, pues digamos que hay instituciones, como por decir algo los ministerios, que son del orden nacional, ¿cierto? Hay otras entidades departamentales y otras municipales que son creadas dentro de los municipios o los departamentos para que para el desarrollo de las funciones de carácter administrativo y de gobierno de ejecución de los fines del Estado. Entonces decimos, vamos concluyendo, la rama ejecutiva es una rama del poder público, la constituye, ¿cierto? El presidente de la República, los ministros, los directores de departamentos, algunas entidades que ahora miraremos como superintendencias, etcétera, etcétera, que esa rama está para ejecutar de forma coordinada todas las acciones de carácter administrativo que se requieran con el fin de cumplir con los fines del Estado. ¿Dónde están los fines del Estado? Artículo 2 del texto constitucional nos dice qué tiene que hacer el Estado, ¿cierto? Nos dice qué tiene que hacer. ¿Cómo lo va a hacer? A través de estas entidades que la Constitución trae para que se pueda definir. Bien.
Vamos un poco más allá entonces. Digamos, o digamos, un organigrama o digamos un mapa conceptual de la rama ejecutiva, podemos decirlo de esta manera. Nivel central, ¿cierto? Nivel central o nivel nacional o nivel, digamos, sí, nacional, y el nivel que podemos llamar territorial o descentralizado, ¿cierto? Son dos niveles, mejor, son dos formas, ¿cierto?, en que se divide la rama ejecutiva. Un nivel central, un nivel descentralizado. Un nivel nacional, departamental y municipal. ¿Listos? En el nivel central, arriba, en el centro, en la capital, ¿qué encontramos? Encontramos entonces al presidente de la República, encontramos al vicepresidente de la República y encontramos los ministerios y los directores de departamentos administrativos y abajo unos órganos, algunos consultivos, otros de ejecución del gobierno nacional. Esos son órganos y entidades del nivel central. Y en el nivel, digamos, descentralizado, descentralizar, recuerden, lo vimos, era sacar del centro, sacar del centro. Si se acuerdan, cuando vimos nosotros la configuración del Estado y dijimos cómo estaba constituido el Estado, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? ¿Quién me acuerda, quién me recuerda cómo está constituido el Estado colombiano? ¿Colombia es qué? ¿Un Estado qué? Social de derecho, república unitaria. ¿Qué más? Con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Les falta un verbo. ¿Se acuerda Des- que dijimos que era raro que fuera una república unitaria, pero descentralizada. descentralizada, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que Colombia es una república, que tiene una unidad política, ¿cierto? Por eso dijimos que el presidente es ¿qué? El que, digamos, en cierta medida, digamos que es la figura de unidad, si se quiere, ¿cierto? O sea, es la figura de unidad política del gobierno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos una república unitaria, pero somos descentralizados. ¿Cómo nos descentralizamos? Nos descentralizamos de varias formas. Una es por servicios, ¿cierto? Y lo hacemos, digamos, sacando del centro servicios que el Estado tiene que garantizar. Se me ocurre, no sé, servicio de salud. Se descentraliza a través de qué? De las entidades que administran la salud, ¿cierto? Ese nivel descentralizado, entonces tenemos entidades territoriales, ¿se acuerdan que, que es una entidad territorial, ¿no? Gobernaciones, alcaldías, municipios, ¿cierto? Está entonces descentralizado a través de que de esas entidades territoriales, gobernaciones, alcaldías, está descentralizado mediante las superintendencias, ustedes la han escuchado, superintendencias de salud, de superintendencia financiera, etcétera, etcétera. Hay un nivel que son los establecimientos públicos, que es una forma para descentralizar el poder. Por decir algún establecimiento público es, por decir algo, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, que opera como establecimiento público. Y hay unas empresas industriales y comerciales del Estado. Digamos que tenemos un nivel central que está aquí arriba, ¿cierto? Mm, digamos que opera desde Bogotá, pues si ustedes quieren, y un nivel que se sale del centro y va a las regiones a través de qué? De entidades, ¿cierto? Como alcaldías y gobernaciones y como entidades como superintendencias, establecimientos públicos y demás. Bien, digamos que, perdón, ese tema de la descentralización administrativa y las competencias que tienen esas entidades descentralizadas, las van a encontrar ustedes en la ley 489 de 1998. Esa ley la van a trabajar mucho, si ya no la han trabajado, pues,
en Derecho Administrativo. El próximo semestre la van a estar, digamos, moliendo constantemente porque es una ley importante que nos dice cómo está organizado un poco el Estado. Esa ley 489 de 1998, en su artículo 7º, nos habla un poco de esa distribución de competencias y funciones entre esos órdenes y niveles del gobierno. Bien, ahí van a encontrar ustedes por lo menos tres. La descentralización territorial, ¿cierto? ¿A qué le suena? A sacar del centro el poder a través de los territorios, ¿cierto? ¿Qué territorios? Pues los entes, ¿qué? Territoriales. Entonces se descentraliza, se saca del centro, ¿cierto? Y a eso le llamamos, lo hacemos a través de los entes territoriales, que son las alcaldías, las gobernaciones, los distritos especiales, y a eso le llamamos descentralización territorial. ¿Listo? Hay otra que es la descentralización por servicios. Entonces, un servicio que el Estado debe prestar, lo saca del centro a través de instituciones, de organizaciones, y llamamos descentralización funcional o por servicios. Y también tenemos la descentralización por colaboración. Eso lo van a ver ustedes bien en Derecho Administrativo, pero digamos que son formas en que el Estado descentraliza el poder. Listo. Esto para decirles que en esa rama ejecutiva hay descentralización, porque el ejecutivo no puede tener todo, digamos, guardado. De otra manera, la descentralización territorial es una distribución de esas competencias, ¿cierto?, que tiene el Ejecutivo y las reparte entre esos órdenes de territorio. ¿Entre quiénes? Entre la nación, el departamento y el municipio. Y la por servicios es simplemente que se reparten esas funciones en organizaciones en organizaciones del Estado, y por colaboración, pues es que personas, mejor, entidades que no son, o mejor, personas particulares, aquellos que no son de lo público, pueden ejercer por colaboración ciertas actividades o funciones que son eminentemente públicas. Eso se llama descentralización por colaboración, pero eso, digamos que lo van a ver ustedes después. ¿Listo? Bien. Repasemos. El nivel o el sector central del Ejecutivo lo encuentran también en la 489, artículo 38 especialmente, nos dice que hay un presidente de la República, nivel central, hay un vicepresidente de la República, hay unos ministerios, hay unos departamentos administrativos, hay unos consejos, hay unas superintendencias, etcétera. Las miramos más detenidamente, ¿cierto? Y el nivel central, el nivel regional o la descentralización se hace a través de ¿qué? De establecimientos públicos, de superintendencias también, de las empresas del Estado, ¿sí? Y en especial en esas entidades. Bien, ¿qué más les podemos decir entonces con respecto a la rama ejecutiva? Volvamos a decirlo, el presidente de la República actúa como ¿qué? Jefe de Estado, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa, y aquí les agrego una cuarta más, es el jefe de las fuerzas militares. O sea que ahí entrada les estoy dando 4 funciones especiales, esenciales del presidente de la República. Jefe de Estado, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa y máximo jefe de las fuerzas militares. ¿Listo? Bien. Digamos que para ser elegido presidente, pues el artículo 191 de la Constitución nos dice que debe ser colombiano de nacimiento y que debe tener más de 30 años de edad al momento de la elección, ¿cierto? Esta persona se elige por un voto popular para unos periodos de 4 años, y su elección se hace con una fórmula vicepresidencial. O sea, quien se postula a la presidencia de la República lo hace también con su fórmula vicepresidencial. ¿Listos? Bien. Digamos que tenemos entonces ese nivel, el nivel ejecutivo. Si quieren, piénsenlo ustedes, imagínense en un diagrama que hay ahí. Esto.
Arriba tenemos la presidencia, más abajo tenemos la vicepresidencia. Aquí al lado sacamos una línea y ahí tenemos, digamos, los ministerios. A un ladito de los ministerios hay unas entidades que se llaman los consejos superiores de administración, ¿cierto? El presidente requiere que de unas entidades que lo estén asesorando, que lo estén aconsejando, ¿para qué? Para tomar las decisiones, porque no es, pues él solo no se las sabe todas y él solo no puede tomar esas decisiones porque requiere también de qué? De elementos técnicos, de investigaciones y demás. Hay unos consejos que se llaman consejos superiores de administración, ¿ya? Entre esos les voy a mencionar algunos. El Consejo Superior de Política Fiscal, el CONFIS, ¿cierto? El Consejo Superior de la Carrera Registral, el Consejo Superior de la Carrera Notarial. Este es muy importante, el Consejo Superior de Política Criminal, el Consejo de Seguridad Nacional, el de las Fuerzas Militares, el Consejo Superior de la Administración de Restitución de Tierras, el Consejo Superior de Comercio Exterior. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Estos son unos individuos que conforman esos consejos y aconsejan al presidente para que las decisiones que él tome y los ministros, ¿cierto? Pues sean las mejores para el cumplimiento de los fines. Entonces, no sé, Consejo del Superior de Política Criminal, entonces hace un informe y le dice al presidente, mire presidente, o al ministro de Justicia, este proyecto de ley X no es conveniente, o este tema de darle libertad a un número determinado de personas privadas de libertad por el tema del COVID-19 no es muy pertinente ahora. Asesoran al Ejecutivo para la toma de decisiones y ahí tenemos entonces esos consejos. Hay un Consejo Superior de Turismo, de Comercio Exterior, ya lo habíamos dicho, etcétera, etcétera. Esos son consejos que tienen que tiene el Ejecutivo para el cumplimiento de sus fines. Les decía entonces que el gobierno el presidente es el jefe del gobierno y que el gobierno lo hacen también los ministros. Nosotros tenemos en la actualidad, no sé, les debo el dato, cuántos ministerios tenemos. Ser unos 18, 19, creo que son 19 ministerios, no estoy seguro, les dejo el dato para que lo consulten. Tenemos varios ministerios, ¿cierto? Entre esos tenemos Ministerio del Interior, el de Relaciones Exteriores, el de Hacienda y Crédito Público, el de Justicia y del Derecho, el de Defensa, el Ministerio de Agricultura, el de Salud, el de Trabajo, el de Minas, Comercio, Educación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo, el de Vivienda y Ciudad y Territorio, el de las TICs, el de Transporte, el de Cultura, el de Ciencia y Tecnología y la Innovación, y finalmente, este es el de las TICs, porque no, hay Ministerio de Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones. Y recuerden que hace poquito hubo dos ministerios nuevos, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Innovación, que era lo que antes llamábamos Colciencia, se convirtió en un ministerio, y también el Ministerio del Deporte. ¿Listo? Esos dos últimos son ministerios, digamos, nuevos para un total de, creo, 19 ministerios, ¿sí? Cada ministerio de esos, entonces, tiene un ministro y tiene un viceministro, ¿cierto? Esos ministerios están bajo la dirección de la Presidencia de la República. ¿Y qué hacen los ministros? Formulan las políticas, ¿cierto?, referentes a su despacho. Dirigen la actividad también administrativa y ejecutan la ley, ¿cierto?, dentro del marco de competencias de su despacho. Entonces decía, pues el ministro de Justicia nada tiene que ir a hacer proyectos de ley para temas del deporte, ¿cierto? Cada uno tiene sus funciones. ¿Qué más hace un ministerio? Servir de vocero del gobierno ante el Congreso, ¿cierto?, ante el legislativo. ¿Qué puede hacer un ministro? Presentar proyectos de ley, tiene iniciativa legislativa.
¿Qué hace un ministro? Va a los debates en las diferentes, en Senado y Cámara, para ver cómo va avanzando los proyectos. Y toma parte de esos debates en la Cámara, pues cuando dan el uso de la palabra, pues los expone. Y obviamente que administra el ministerio, su cartera, nombra a la gente que tiene que nombrar, el tema de las nóminas, etcétera, etcétera. Bien, estos ministerios están dentro del nivel central de la rama ejecutiva. Les decía que habían unos departamentos que acompañan al ministro. Estos departamentos administrativos son entidades de carácter técnico. Cuando hablamos de que son carácter técnico, es que son instituciones no políticas, sino que se encargan de estudiar y revisar temas que generan estadísticas y que le sirven al gobierno para la toma de decisiones. Estos departamentos administrativos tienen el fin de tecnificar, valga la redundancia, los servicios especiales y sacarlos un poco del ambiente político. Estos están, digamos, al nivel jerárquico de los ministerios, pues digamos que son de ese mismo nivel, y son todos organismos del orden central, del orden nacional, ¿cierto? Y dirigen, coordinan y ejecutan un servicio especial de carácter técnico-administrativo. Dentro de esos están, ¿cuál? Por decir algo, el Departamento Nacional de Planeación. Ellos son técnicos, planean las actividades del Estado. Está el Departamento de la Función Pública, Administrativo de la Función Pública, todo lo que tiene que ver con el empleo público. Está el Departamento Nacional de Estadísticas, el DANE, ¿cierto? Está el Departamento Nacional de Inteligencia, etcétera. Digamos que son instituciones de carácter nacional que ayudan de manera técnica al Estado colombiano. Hay otros, no sé, se me escapan algunos, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ¿cierto? Hay uno que se llama el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, etcétera, etcétera. Esos son ¿qué? Entidades del orden nacional que hacen parte del nivel ejecutivo y que son instituciones de carácter técnico que ayudan al Estado a la toma de decisiones. Bien. Dentro de ese mismo nivel encontramos entonces que las superintendencias. Hay dos tipos de superintendencias. Las superintendencias sin personería jurídica y las superintendencias con personería jurídica. ¿Qué diferencia hay? Que unas tienen más capacidad de carácter administrativo porque pues tienen su propia autonomía administrativa, nombran sus personales y más, y otras que están amarradas un poco a el tema financiero y a que pues digamos sea el ejecutivo el que les dé más orientación. Bien. Dentro de esas podemos hablar de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la Superintendencia de Puertos y Transportes, la de Subsidio Familiar, etcétera. Bien, y hay unas que son con personería jurídica, ¿cierto? Digamos que son entidades descentralizadas con autonomía administrativa y patrimonial. Ejemplos de esas está la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, la de Notariado y Registro, la de Servicios Públicos, etcétera, etcétera. Estas son entidades mediante las cuales el Estado, el Ejecutivo, digamos que descentraliza sus funciones y cumple con los fines que el Estado le ha encomendado en el artículo 2. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud? No, profe, todo claro. Vamos, es un poco la estructura de esa rama, digamos, cómo está organizada. ¿Listo? Bien. Hay unas también, digamos, unidades que llaman unidades administrativas, unidades. El Estado tiene superintendencias, tiene unidades, tiene departamentos, tiene ministerios, tiene establecimientos públicos
y es la forma de organizar la rama ejecutiva. Como cuando veamos la rama judicial, ustedes van a ver que está organizado es por juzgados, tribunales y demás, pues este está organizado por unidades administrativas, superintendencias, ministerios, departamentos administrativos, etcétera. Hay unas unidades especiales que llaman unidades administrativas especiales. Ya su nombre lo indica, son unidades que administran ciertas actividades especiales del gobierno. Ejemplos de esas, para que miren. El ANLA, o la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, regula todo el tema de la explotación mineroenergética. Cuando se va a construir una obra, esta entidad requiere dar unos permisos para que se construyan si afectan, digamos, el tema del medio ambiente, digamos, que otorga licencias ambientales para explotación de cualquier tipo de recurso hídrico, mineroenergético o demás. Hay uno, por decir algo, que es la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Es una unidad especial administrativa, o sea, esa es la que se encarga de regular el tema de las comunicaciones. Hay una que regula la energía y el gas. Está la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales, administra esos parques nacionales. Está la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, adecuación de tierras y usos agropecuarios, ¿sí? Está la regulación financiera, etcétera, etcétera. Estas entidades son organismos administrativos con autonomía administrativa, creados por la ley, ¿cierto? La 489, revisen esa ley, la 489, y ejecutan algunos programas propios, ¿cierto?, de ministerios, pero ayudan, digamos, al ejercicio de esas funciones especiales. Bien. Otras instituciones del nivel ejecutivo son los establecimientos públicos. Artículo 70, ley 489, nos dice que esos establecimientos públicos son organismos encargados ¿de qué? De atender funciones administrativas y de prestar servicios públicos especiales conforme ¿qué? A las reglas del derecho público, ¿cierto? ¿Qué tienen esos establecimientos? Son importantes. Es que tienen una personería jurídica, tienen personería jurídica, actúan con personería jurídica, tienen autonomía administrativa y financiera. Cuando yo les digo que tienen autonomía administrativa y financiera, es que tienen un presupuesto asignado para que ellos lo ejecuten. Hay un director, un director normalmente de esos establecimientos, y ese nombra cierto tipo de funcionarios que trabajan con él, con esos directores o directoras. Tienen un patrimonio independiente y normalmente están adscritos a un ministerio o a un departamento administrativo, ¿cierto? Y esos se crean por ley, hay una ley que crea estos establecimientos. Ejemplos de esos, el SENA. El SENA es un establecimiento público de servicio de aprendizaje. Está el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, un instituto, un establecimiento público llamado Instituto INPE. Está el INVIMA, en estos días tan movido por el tema de los medicamentos y de las cosas que el INVIMA tiene que dar permisos para ¿qué? Para poder vender productos para la salud y también pues para insumos para este sector. Está el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, establecimiento público. Está el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Está el INCODER, Instituto Colombiano de Desarrollo Urbano. Bueno, ese se acabó, el INCODER. Ese pasó a ser la agencia, una agencia, porque aquí tenemos agencias, que es la Agencia Nacional de Tierras. Ahí está el ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esos son establecimientos públicos mediante los cuales también el gobierno, el presidente, el ejecutivo, desarrolla su función. Bien, ya vamos a acabar. Ya les había planteado el tema de los consejos. Entonces hay consejos, digamos que unos consejos que... digamos que son consejos superiores, ¿sí?
Y hay otros tipos de consejos que no son superiores, pero que son de suma importancia. Pues algo el Consejo de Ministros. Se reúnen todos los ministros para darle consejo al Ejecutivo. El Consejo Nacional de Política Económica y Social, que expide unos documentos que se llaman documentos COMPES, ¿cierto? COMPES, documentos COMPES, que son ¿qué? Documentos técnicos que expide ese consejo para orientar la política del Estado. Ya lo dije, pues el CONFIS, está ese Consejo Superior de Política Fiscal. Bueno, digamos que están esos consejos que ya los habíamos revisado. Bien, eso digamos que en cuanto al orden o el nivel central. Entonces, recapitulemos un poco. Tenemos el nivel, la rama ejecutiva, que está, digamos, en dos niveles, nivel nacional o central y el nivel regional, que ese nivel regional está también llamado descentralizado o territorial. Y en ese nivel central tenemos los ministerios, tenemos esos consejos, tenemos esos departamentos, tenemos las superintendencias, tenemos los institutos descentralizados o los institutos llamados también establecimientos públicos, etcétera, etcétera. Y tenemos toda esa estructura, perdón, para que el Ejecutivo realice sus fines esenciales. Pero también le había dicho que teníamos un régimen territorial, un nivel territorial. En ese nivel territorial entonces encontramos que primero encontramos los departamentos, ¿cierto? Los departamentos, 32 departamentos en Colombia, ¿cierto? 32 departamentos. El nivel territorial puedo decir que es el segundo nivel de la rama ejecutiva en el cual encontramos, ¿cierto? Los departamentos, los distritos y los municipios. Y en estos están integrados por los organismos principales, ¿cierto? Que, digamos, se integran pues, con los ministerios, con todo esto, y se integran con el sector descentralizado por servicios, que se hace a través de ¿qué? De estas instituciones. Entonces, podemos decir que el nivel territorial lo conforman los departamentos, los distritos, los municipios, y en esas tres estructuras hay unos organismos, hay unos sectores descentralizados, hay unos sectores descentralizados por servicios y otros, digamos, por funciones. Bien, esos departamentos ya ustedes los conocerán, 32 departamentos, hay unos órganos principales, que es el gobernador, a ese gobernador lo acompañan, ¿qué? ¿Cuál es la organización que acompaña al gobernador? ¿Se acuerdan? Lo vimos en la rama legislativa. ¿Quién se acuerda? En la gobernación, ¿qué hay? Los concejales. En la gobernación. ¿Qué hay en el, qué hay en el, qué hay en las gobernaciones? ¿Quién acompaña al gobernador? Revisen los apuntes a ver. ¿Se encontraron o no? Nada. Susan, ¿quién acompaña? ¿Quién acompaña al gobernador? Nada, se fueron. Al gobernador. Sí. Departamento. ¿La qué? La asamblea departamental. La asamblea departamental. ¿Y quiénes conforman la asamblea departamental? ¿O cómo se le dice a los que hacen parte de la asamblea? Diputados. Los diputados departamentales. Y en el nivel municipal, ¿a quiénes encontramos? Ahora sí, Al con- al consejo, lo que dice Al, María. Es correcto. Entonces, el nivel ejecutivo en el orden territorial lo conforman los departamentos.
El departamento tiene unos órganos principales, que es el gobernador o la gobernación y la asamblea departamental. Y en la asamblea departamental tenemos los diputados, todos ellos elegidos de manera popular, por voto popular. Y en la gobernación, pues hay unas secretarías de despachos, que el secretario de Educación, que el secretario de Gobierno, que el secretario de Seguridad, ¿cierto? Muy bien. Y al lado, digamos, de esos órganos principales, que es la gobernación y la asamblea, pues tenemos que el sector descentralizado por servicios. En este caso, digamos, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las empresas sociales, digamos que esa distribución del orden central pues acompaña a estas entidades en el orden territorial, ¿cierto? Digamos que esa es como la esencia del tema. Y en los municipios entonces tenemos que, ¿quiénes serían esos órganos principales en el municipio? Lo acabaron de decir. ¿Cuál sería? Los alcaldes. Alcaldes y los concejales. Y los concejales, ¿cierto? Y obviamente la alcaldía con sus secretarías de despacho y igual en el sector descentralizado pues acompañan a esos municipios las empresas del Estado, los establecimientos públicos, los superintendentes, todo ese cuento. Colombia, más de 1.100 municipios, ¿cierto? Y los distritos especiales, ¿no? El distrito especial de Barranquilla, de Bogotá, de Cartagena, de Monpós, creo, los distritos, digamos, que tienen una categoría especial. Eso, digamos, que es un poco la función de la distribución mejor de la rama ejecutiva. Digamos que en esencia la rama ejecutiva es esa que se encarga de administrar el Estado y de cumplir los fines esenciales del Estado. ¿Cómo lo hace? A través de esas instituciones que yo le he dicho. ¿Listo? Hay unas funciones que cumple el presidente, recuérdenlo bien, que cumple funciones de jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa y militar. Hay unas funciones que también pues tiene el presidente, que quiero que las consulten, que es representar al país internacionalmente. Él es el que suscribe todos los tratados con los otros países, él es el que elige los embajadores que representan a Colombia en el exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que hay una serie de funciones que tiene el Estado colombiano en esa rama ejecutiva, ¿sí? Ahí está en el artículo 189 para que lo revisen, que le corresponde al presidente como jefe de Estado de Gobierno y suprema autoridad administrativa. Dirige la fuerza pública, conserva en todo tiempo el orden del territorio, prevé la seguridad, instala y clausura el Congreso, sanciona las leyes, etc. Ahí están, digamos, más de 28 funciones que tiene ese artículo 189 para que revisen ustedes entonces. En la Constitución, ese título séptimo de la rama ejecutiva, el capítulo 1 del presidente de la República, luego van a encontrar que viene el capítulo 2 que habla del gobierno, que es el artículo 200 de la Constitución, 200, muy fácil de diferenciar. Y dice entonces que del gobierno, pues unas funciones del gobierno, que le corresponde al gobierno. Luego viene las del vicepresidente, el artículo 202. ¿Qué hace el vicepresidente? Entonces dice que el vicepresidente tiene el mismo periodo del presidente. Y la función del vicepresidente es que es reemplazar al presidente en las faltas temporales o absolutas, ¿cierto? ¿Sí? Cuando el presidente requiera ausentarse de manera temporal o absoluta del cargo, entonces el vicepresidente debe asumir esa facultad de ser presidente mientras él esté ausente. Digamos que para esas faltas temporales es simplemente que el vicepresidente tome posesión del cargo, ¿cierto? Para que pueda ejercerlo cuantas veces lo requiera. En el caso de que la falta sea absoluta, pues ya sí el vicepresidente asumirá el cargo hasta que termine el periodo presidencial. Al vicepresidente se le pueden dar algunas funciones que le asigna el presidente. Pues si vea, encárguese de los derechos humanos, encárguese de tal cosa, ¿cierto? Le puede asignar unas funciones para que tenga algo que hacer y se gane el sueldo
mientras que está ahí pendiente para reemplazar al presidente. Esa es la función del vice, reemplazar al presidente cuando no esté. Pues cuando esté ya ¿cierto? Una falta temporal o definitiva. ¿Cómo se elige? Pues de la misma manera que se elige el presidente y en la terna, digamos, que hay. Listo. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, ya viene el tema de los ministerios y los directores de departamento, artículo del 206 y al 208. Digamos que eso es en esencia lo que, digamos, está en la rama ejecutiva. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud con respecto a esa rama ejecutiva del poder público en Colombia. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, profe, todo muy claro. Listo, entonces, si no hay dudas, dejamos ahí para que podamos ir a almorzar. Ya la 1, entonces yo voy a subir pues, esta clase al sistema y ya nos veríamos. Entonces yo voy a cargarle la rama judicial. Lo voy a hacer pues a través de estos medios, pero lo voy a cargar en la plataforma. Y si están de acuerdo, entonces nos veríamos la otra semana ya. Yo les cargo les cargo la rama judicial y nos veríamos para el día lunes 4. Hoy estamos a 28, ¿cierto? Nos vemos el lunes 4, el lunes 4 a las 8 de la mañana les queda fácil. El lunes, a esa hora, ya te digo. ¿O a qué hora les queda fácil el lunes? Sí, el lunes es clase con él, de 8 a 10. Esa es la Sí, clase que profe. tenemos con ustedes. Listo, Sí. nos vemos de 8 a las 8 de la mañana, nos vemos el lunes, ¿listo? Dale, profe. Y ahí entonces discutimos un poco esa rama que nos hace falta, que es la rama judicial. ¿Listos? Sí, profe, que estés bien. Listo, entonces quedamos así, que tengan entonces muy buena tarde y nos vemos el próximo 4. ¿Listo? Bueno, que estén muy